por un tema de orden, vamos a partir en comité para no atrasarnos y vamos a dar la palabra primero a la subsecretaría sobre este nuevo proyecto de armonización, que es un proyecto muy, muy relevante y no menor en términos de tamaño de análisis que hay que hacer legislativo, pero que también permite ir cerrando algunas áreas, digamos, orientadas a poder, como dice su palabra, armonizar todos los textos que hemos estado redactando en estos últimos años. Entonces, le damos la palabra a la subsecretaria. Sí, pero antes, en algún minuto yo los voy a interrumpir cuando lleguen los otros senadores para que tengamos quórum, por un tema de una propuesta en torno a la situación de horario que nos quiere proponer el senador Castro y también del tema de hormonización que vimos el otro día y tenemos dos alternativas como para poder continuar este proceso de análisis que los va a presentar mi abogada que anda buscando por ahí el resto de los senadores. Así que le damos la palabra a la subsecretaria y la bienvenida. Genial. Gracias, presidenta. Efectivamente, como usted decía, hay lo que les proponemos hoy día hacer es una presentación. Perdón, subsecretaria. ¿Sí? Esos de ahí, sí, que son como de interrogatorio. Sí, sí, estamos como en una operación. Sí. Sí, ¿está listo para la cirugía? Ok. Sí, estamos en pabellón, exacto. Sí. Pero tenemos un médico aquí. Se podría, doctor. Subsecretaria, disculpe, adelante. No, gracias. La idea es presentarles los elementos centrales de la propuesta de armonización, que nos parece importante hacer una síntesis de cuál es el enfoque que tiene esta propuesta y cuáles son los elementos centrales que son la materia de las indicaciones. Como muy bien decía la presidenta, esto tiene varias leyes involucradas, tiene varias normas que están involucradas y pensamos que es importante tener el marco general. Wow, no se ve nada muy bonito eso. Pero ustedes subsecretaria, lo tenemos en texto. Lo primero es que la voy a, perdone, esto no es el propósito interrumpirla, pero necesitamos partir con la comisión ya como corresponde, darle la formalidad que se debe. Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la comisión. Le damos la bienvenida al senador Walker. Estamos partiendo ceremoniosamente con un proyecto muy importante para la niñez, que es armonización de la Ley de Servicios de Protección Especializada y la Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. No sé, senador Castro, si quiere, antes de partir ya definitivamente, sí, le doy la palabra. Gracias, presidenta. Ya que estamos con quórum, yo, presidenta, quiero plantearle la perentoria necesidad de hacer un ajuste en el funcionamiento respecto al horario y el día de sesión, dado que en esta jornada de los lunes que hemos tenido, sobre todo en el proyecto anterior, hemos tenido muchas dificultades, varios de nosotros que no quisiéramos interrumpir nuestra pertenencia y presencia porque hay muchas distintas comisiones a la misma hora. Yo le pediría, si hay anuencia, volver al martes o miércoles en el horario ya sea el anterior o en horario adecuado para que podamos concurrir, pero que sea martes o miércoles en Valparaíso la sesión de esta comisión, presidenta. Como lo era originalmente, como estaba siempre establecido, de modo tal de que la excepcionalidad ya pasó, se discutió el proyecto madre en ese minuto, ¿verdad?, la adopción, claro, en la adopción, y ahora estamos en otra instancia. Y yo pediría esto para que podamos tener participación activa y permanente todos los que pertenecemos. Yo no tengo problema, solo preguntarle a la Secretaría cuál es el horario que tenían anteriormente y el día. Presidenta, la comisión sesionaba los días martes de 11:15 a 12:30. Entonces el mismo horario, pues, presidenta. Idealmente de 11 a 12:30. Claro, de 11 a 12:30 está perfecto. Sí. ¿Te parece, Matías? Perdón, senador Walker.
No, Presidenta, yo sugiero que después de la comisión podamos informalmente ver distintas alternativas. Yo no tendría ningún problema martes o miércoles en la mañana, por ejemplo. ¿Ah? Pero el horario específico podemos ahí acordarlo. Entonces lo acordamos entre nosotros en unos momentos más y lo conversamos y lo oficializamos para efectos también del Ejecutivo, que sepa que hay un cambio. Y para que empiece a regir la semana post-regional. Post-regional, me parece estupendo. Perfecto, ni un problema. Ahora sí, no, vamos a hacer el acuerdo y le vamos a pedir a la Secretaría que nos dé, si hay tabla hoy día. Presidenta, tenemos solo un documento en la cuenta, que es una comunicación del Defensor de la Niñez, señor Anuar Quesille, mediante la cual envía a la Comisión el informe denominado Estudio de Opinión a Niños, Niñas y Adolescentes bajo el cuidado del Estado por medidas de protección. Ese informe, una consulta, lo tenemos, está distribuido a todos los correos electrónicos. Es probable que le solicitemos quizás una presentación en avanzado, digamos, las semanas para que nos pueda dar cuenta más detalle y algunas consultas respecto al informe. Le avisamos con anticipación. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, ¿es lo único? Por favor, subsecretaria, la escuchamos. Ok, gracias. Decíamos que la idea de esta presentación es poder dar el marco general de la ley de armonización y alguna noción de las indicaciones que se están introduciendo. Lo primero es que lo que hace esta ley es en el fondo referirse a la armonización entre la ley de garantía de los derechos de los niños y la adolescencia y las leyes que crean el Servicio de Protección Especializada, que está acompañada de la que modifica la Ley de Aportes Financieros al Servicio de Protección Especializada. De acuerdo a la temporalidad, la ley que crea el Servicio de Protección y la que modifica la Ley de Aportes Financieros está aprobada en el año 21 y la Ley de Garantía es del año 22. Y en ese sentido, la Ley de Garantía, al ser un marco que establece principios orientadores y todo lo que dice relación con la institucionalidad y la rectoría en materia de niñez y adolescencia, y es posterior, requiere, ¿verdad? Y en su artículo 5º transitorio, la propia Ley de Garantías establece que es necesario hacer un proyecto de ley de armonización de manera de asegurar que el sistema de garantías en su globalidad esté en la misma dirección y cumpla, ¿verdad?, con los mismos principios, entendiendo que las normas que rigen al Servicio de Protección Especializada y la Ley de Aportes Financieros son elementos fundamentales que permiten orientar, ¿verdad?, el sistema de garantías y su funcionamiento. Por lo tanto, este proyecto de ley de armonización lo que hace es tomar, ¿verdad?, lo que dice la Ley de Garantías, que básicamente genera un conjunto de reformas legales, establece la necesidad de la política nacional de niñez, establece todo un mecanismo de coordinación interinstitucional a través de las mesas de articulación que vamos a mirar más adelante, y uno de los elementos centrales es la generación de una institucionalidad para la protección integral de los niños a nivel local, que son las oficinas locales de la niñez. Y por lo tanto, las reformas que en el fondo la armonización es parte de este proceso de reformas que es necesario hacer. Solamente de manera de poder en el fondo enfocar el tema de las indicaciones, lo que les queremos presentar es una identificación de cuál es el alcance de este proceso de armonización, que no es que alcance a todos los elementos de las leyes que están integradas, sino que en el caso de la Ley de Garantía tiene un marco general, unos derechos y unas garantías, definiciones de protección integral, establece las oficinas locales, la institucionalidad y norma el poder contar con una política nacional de niñez y adolescencia. Las indicaciones están concentradas en afinar mejor el concepto y la definición de protección integral, en algunas modificaciones, yo diría más bien profundización de algunas de las funciones de las oficinas locales de la niñez,
y en algunos aspectos de institucionalidad, prácticamente no tocando los otros elementos que están señalados ahí. En el caso de la ley del servicio de protección especializada, que esa ley determina la organización y las funciones del servicio, modifica las líneas de acción y los programas, se crea este consejo de expertos y habla de coordinación intersectorial, supervisión, fiscalización y el sistema de acreditación de los ejecutores, particularmente los organismos colaboradores. La ley de armonización toma esos 4 que están destacados ahí como elementos que es necesario armonizar. ¿Cuál es el alcance en particular? Ese es el alcance en general. El alcance en particular de la ley de armonización, en lo que dice relación con la ley de garantía, lo primero es el alcance respecto de protección integral. El proyecto de ley de armonización se manifiesta acerca de definiciones de protección integral más acorde al paradigma que tiene la ley de garantía. Lo que hacemos con las indicaciones en este momento es profundizar y ser mucho más específico con esa definición. ¿Por qué? Porque la definición de protección integral es clave al momento de determinar cuáles son las acciones que los distintos actores hacen a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia y por lo tanto es de alguna manera la definición transversal a todo lo que tenga que ver con protección de derechos. Respecto de las oficinas locales, el proyecto de ley hace algunas, se manifiesta frente a la estructura del procedimiento de protección administrativa, que es un procedimiento nuevo que crea la ley de garantías, ¿verdad? A la protección judicial le suma, lo complementa con lo que se llama la protección administrativa. Nosotros ya iniciamos el proceso de protección administrativa, tenemos algunos aprendizajes y las indicaciones van en la línea de regular y profundizar esa regulación de las funciones de protección administrativa que están en operación desde agosto pasado. Respecto de la institucionalidad, el proyecto de ley lo que hace es un reconocimiento más explícito y más expreso a las mesas de articulación interinstitucional y lo que hacen las indicaciones, también producto de la experiencia de estos 2 años, les vamos a mostrar cómo necesitamos coordinar mejor las distintas instancias de coordinación que existen, que se crearon en cuerpos legales diferentes y que al momento de ponerlas en operación al mismo tiempo hay muchas cosas que se repiten y no necesariamente se complementan. Respecto de la ley que crea el servicio y que modifica la ley de aporte financiero, el proyecto de ley se manifiesta frente a las líneas de acción y programa, tratando de hacer una buena armonía entre los programas y lo que son las medidas de protección administrativa, que solo se crean con la ley de garantías y que por lo tanto no estaban al momento de la creación de la ley del servicio. Y eso significa modificar algunos de los componentes del programa de diagnóstico, lo podemos ver más adelante. El programa de diagnóstico termina siendo el eje que determina el niño a qué tipo de atención va y por lo tanto es muy importante, plantearse sobre eso y lo que hacen las modificaciones es profundizar esta modificación al diagnóstico especializado y regular la línea de reparación ambulatoria, sobre lo cual no se manifestaba, profundamente el proyecto de ley. En materia de coordinación intersectorial, en concordancia con lo que se señaló para la ley de garantía, es necesaria esta integración entre las comisiones de protección y las comisiones que tienen que ver con la ley de garantías que se las vamos a mencionar. Y respecto de las funciones de supervisión y fiscalización, lo que hace el proyecto de ley es organizar mejor el procedimiento sancionatorio, delimitando las diferencias entre las funciones de supervisión y fiscalización. Y lo que se hace en las indicaciones, adicionalmente, es una mejor definición del rol que le compete a la Subsecretaría de la Niñez en estas materias, en buena parte producto de las observaciones y recomendaciones de una de las comisiones investigadoras sobre esto, que se pronunció acerca de la necesidad de profundizar ese rol y, por lo tanto, también profundiza las modificaciones que el proyecto plantea. Solamente como marco de referencia, dado que la Política Nacional de Niñez es un instrumento y una herramienta de gestión que plantea la Ley de Garantía, nosotros
buena parte de las modificaciones y de las indicaciones y también de los contenidos del proyecto de ley tienen que ver con una coherencia entre lo que son los objetivos estratégicos que se han definido para la política, que se terminó de aprobar en agosto, que se organizan en base al concepto de protección integral, en base a la idea de bienestar integral de los niños y, por lo tanto, solamente la lámina lo que quiere es dejar claro que necesitamos armonizar para poder favorecer y facilitar que esos lineamientos y esos objetivos estratégicos se puedan cumplir. Respecto de las modificaciones de la ley de garantía, plantear que las oficinas locales de la niñez, como yo decía hace unos minutos, son parte de lo que se llama la institucionalidad local del sistema de garantía. De hecho, la ley de garantías define que el sistema local de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia descansa en la instalación y el funcionamiento de las oficinas locales de la niñez que reemplazan, una vez instaladas, a las oficinas de protección de derechos. Están así. Sí. Bueno, entonces, las oficinas locales, como decía, son la institucionalidad local, tienen un conjunto de funciones que podemos discutir y se ha estado realizando a contar del año 22, tal cual como lo determina la ley, su instalación territorial de forma progresiva. El Gobierno tomó la decisión de adelantar el plazo máximo que da la ley para la instalación de las oficinas y en vez de terminar en abril del 27, se va a estar terminando en julio del 25, con la idea de que no haya inequidades territoriales, ¿verdad? Dado que las oficinas locales lo que hacen es poner en operación la protección administrativa, la idea fue acortar esos plazos de manera a asegurarnos que en todas las comunas del país el mecanismo de protección administrativa o el procedimiento esté disponible. Esa es la secuencia con la que hemos trabajado. De hecho, ya las comunas que están hasta el año 24 están listas, son 278, y nos quedaría un saldo hacia las 345 para terminar en julio del próximo año. Para el funcionamiento de esto ya están dictados y publicados todos los reglamentos que la Ley de Garantía señala. Y en ese sentido ya empezó a operar el mecanismo de protección administrativa, que es un mecanismo, ¿verdad?, que va en paralelo con la protección judicial de los tribunales, lo que ha implicado bastantes coordinaciones con los tribunales de familia. Respecto de los alcances, de los avances, en el siguiente, please, de los avances de las oficinas locales de la niñez tienen dentro de sus materias la constitución y funcionamiento de los consejos consultivos de... ¿No se ve abajo? Sí, no se ve. No se ve nada, pero no importa. Está bien, ustedes lo ven ahí. De los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes. El Consejo Consultivo Nacional está constituido y tiene elecciones ahora de reemplazo de la directiva anterior por consejeros nuevos ahora en noviembre. Tenemos el 85% de los consejos consultivos locales ya funcionando, constituidos y funcionando. Y esta es toda la línea de participación infantil que va a tener algunos elementos en el proyecto de ley. Las mesas de articulación interinstitucional es otro elemento con el que se trabaja en el sistema. Donde hay mesas nacionales, regionales y locales. A esta fecha están todas las mesas constituidas en todo el país y con los protocolos de atención, de derivación y referencia de los niños como se necesita. La política nacional está dictada la política y las comunas se encuentran elaborando los planes locales de acción, que es la forma. La ley no pide una política local de infancia, sino que lo que la ley pide es que las municipalidades o las comunas tengan un plan local de acciones que sea concordante con la política y con el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia. Sí, por supuesto. O sea, en términos de que
que cumplan con los estándares Así que es. ya. Nosotros tenemos funciones, en la otra hojita viene las Ya, funciones ok. que nosotros cumplimos respecto de eso. La idea es que en el fondo lo que la comuna planifica es una adaptación local de lo que es la política nacional, sin necesidad de que cada comuna tenga su propia política de niñas y adolescencia. Y el procedimiento de protección administrativa, que incluso hoy día está operando con derivaciones interconectadas al Servicio de Protección Especializada directamente, lo que ha significado un trabajo largo y que, ha producido un protocolo de comunicación directo y en línea con los tribunales de familia, lo que hace o debería hacer una disminución importante en los tiempos de atención. Respecto de las indicaciones al funcionamiento de las OLN, la OLN tiene, en términos tal cual dice la ley de garantías establece que la OLN tiene una doble dependencia, así dice la ley de garantía, una dependencia funcional de la Subsecretaría de la Niñez, quien coordina, supervisa, transfiere recursos, etcétera. Nosotros estamos agregando en el proyecto de ley la tarea de asistencia técnica y no solamente la supervisión, sino que la posibilidad de poder apoyar técnicamente el funcionamiento de las OLN, como lo hemos venido haciendo en la instalación. Y la dependencia administrativa es de las municipalidades, que es la institucionalidad seleccionada por la ley para instalar las oficinas locales, y lo que estamos haciendo nosotros con este proyecto es regular un vacío normativo de excepcionalidad que existe, porque la ley de garantías no dice qué se hace en el caso que una municipalidad no instale una oficina local o bien, habiéndola instalado, no corresponda que siga funcionando. Por lo tanto, ahí hay elementos importantes que hay que regular. La ley de garantías tiene un vacío, podemos decirlo, respecto de la responsabilidad administrativa del personal y en particular del coordinador o coordinadora de la OLN, que tiene funciones que son de alto nivel, y que la ley no regula que esas personas tengan responsabilidad administrativa. Es más, la ley lo que dice es que la Oficina Local de la Niñez se financia y funciona a través de un convenio de transferencia de recursos desde el Ministerio de Desarrollo Social, en particular de la Subsecretaría de la Niñez, a la municipalidad. Al traspasar los recursos de esa manera por la vía convenio de transferencia de recursos, la contratación del personal en la Oficina Local de la Niñez termina siendo una contratación a honorario. Esa contratación a honorario no tiene responsabilidad administrativa. La ley de presupuesto para el año 24 estableció que el coordinador o coordinadora de la Oficina Local de la Niñez podía tener carácter de agente público en el contrato honorario. Sin embargo, en el juicio nuestro, eso es insuficiente para la función particular del coordinador. El coordinador o coordinadora de la Oficina Local de la Niñez, y esto es bien importante tenerlo claro, es el único habilitado para la dictación de medidas de protección administrativa vinculantes para los niños y para las familias. Y por lo tanto, el que no tenga una responsabilidad administrativa que esté prevista hace muy difícil las negociaciones y el trabajo con los tribunales, que se preguntan, ¿verdad?, quién es esta persona que está contratado honorario. Y por lo tanto nosotros lo que estamos poniendo en este proyecto es que se establezca que el personal, independiente de su calidad contractual, si es que no podemos cambiar la calidad contractual, tenga responsabilidad administrativa y pueda en el fondo ejercer las funciones, particularmente aquellas que dicen relación con la protección administrativa. Y en el convenio también nosotros quisiéramos que este mecanismo que crea la ley, que en el fondo dice que esto se trabaja sobre la base de convenios de transferencia de recursos, la ejecución, la renovación de esos convenios pueda tener con mayor énfasis el interés superior del niño a la vista. Eso significa idealmente convenios multianuales y no anuales. Eso tiene que ver, ¿verdad?, con que los convenios en el fondo tengan una certeza de poder mantenerse en el tiempo, que no hayan espacios, como hay en muchos programas, de que se termine el convenio, hay un problema administrativo, se demora el convenio siguiente y eso significa la discontinuidad de la atención. En este caso,
lo que hizo la Ley de Garantías en el fondo es generar una institucionalidad local. Sin embargo, la manera de financiar esa institucionalidad local es por la vía de un programa social. Y ahí es donde se genera, ¿verdad?, esto de que las reglas de financiar por la vía de un programa social no necesariamente aseguran la estabilidad de los recursos para el funcionamiento de las oficinas. Y por lo tanto estamos planteando ahí ese elemento para poderlo discutir. Respecto de los procedimientos de protección propiamente tal, la protección integral que define la Ley de Garantía considera la promoción, la prevención y la protección de los derechos, y el ámbito de protección se divide hoy día en la protección en el procedimiento de protección judicial a cargo de los tribunales de familia, que de acuerdo a la Ley de Garantías y a lo que ahí se señala, los tribunales de familia se reservan como funciones exclusivas la protección judicial de niños que se recomienda que sean separados de su familia y aquellos niños que son sujetos de vulneraciones muy graves de sus derechos y que incluso pueden constituirse, ¿verdad?, en delito. Y se crea este procedimiento de protección administrativa que tiene un componente universal y un componente especializado y que en el fondo es de responsabilidad de la Oficina Local de la Niñez, de manera que esos casos se puedan trabajar con la anuencia, la comparecencia y la participación de la familia o de los adultos responsables y no tengan que pasar los niños por el proceso judicial. Y por lo tanto hay una separación bastante clara de las funciones de protección judicial, de las funciones de protección administrativa, y lo que nosotros queremos, en el fondo estamos planteando, es que haya mayor detalle acerca de la regulación, ¿verdad?, del procedimiento de protección. La protección administrativa está cubierta hoy día por un reglamento, el reglamento está aprobado, y necesitamos que la ley en el fondo sea más específica respecto de cuál es la secuencia y cómo se trabaja la protección administrativa en la importancia que ésta tiene. Respecto de las instancias de coordinación, que fue el otro elemento que señalé anteriormente, la gráfica que ustedes tienen ahí es solamente para decirles que tenemos 3 disposiciones legales, que son la Ley de Garantía, la Ley del Servicio de Protección Especializada y la Ley del Servicio de Reinserción Social Juvenil, que todas definen instancias de coordinación y todas se llaman mesas intersectoriales, interinstitucionales, etcétera. Cada uno lo hizo en el marco de su discusión, y cuando uno hace un análisis nada más que de conjunto, se da cuenta de que prácticamente para todas las mesas los actores son exactamente los mismos. Y hoy día esos actores que son exactamente los mismos tienen que constituirse y seguir toda una cantidad de reglas para cada una de las instancias por separado. A nivel nacional somos los mismos, a nivel regional somos prácticamente las mismas personas, no necesariamente las mismas instituciones, sino que las mismas personas. Entonces, solamente esto para mostrarles que es necesario que el proyecto de armonización defina algunas reglas que permitan que estas instancias no se tripliquen, o sea, que en el fondo no tengamos que tener 3 instancias distintas para prácticamente hablar de lo mismo y para la misma población objetivo que son los niños. En ese sentido, si uno mira digamos, la normativa actual, uno tiene el Servicio de Protección Especializada y la Ley de Garantía con mesas, comisiones o mesas en distintos niveles, y lo que estamos proponiendo acá es que podamos cohesionar o por lo menos concordar bajo esta idea de protección integral todas estas instancias de coordinación, poder definir algunos como integrantes permanentes y otros como integrantes variables. Se hace súper difícil tener una mesa de coordinación cuando los integrantes permanentes son 24 o 25 instituciones. No es muy operativo, digamos, y las reglas dicen, desafortunadamente, las reglas dicen que tienen que estar todos presentes, que hay un quórum bastante grande y que tienen que estar los titulares. Entonces, los titulares de los cargos. Entonces, eso hace muy difícil que el mismo titular esté en 3 instancias distintas, una vez cada 3 meses, ¿verdad? Y entonces lo que estamos teniendo en la vida real son muchos no titulares, por decirlo de esa manera, en las sesiones, lo que afecta a los quórum, etcétera. Y adicionalmente, dado que los temas son grandes y que en el fondo son comunes, lo que estamos proponiendo es que la regla de que solo pueden las comisiones funcionar en forma completa
se suavice diciendo que hay algunas temáticas que implica que el pleno de la comisión funcione y hay otras que se pueden trabajar por subcomisión, cosa que tampoco está necesariamente establecida y que pensamos que es bueno por eficiencia hacerlo más, digamos, no le va a quitar valor, pensamos nosotros, el que la gente trabaje en subcomisiones temáticas y reporte a la comisión titular. Respecto de la representación, qué lástima que no se vea, pero respecto de la representación territorial, respecto de la representación territorial de los consejos consultivos, la situación que ustedes tienen en la lámina a la izquierda es la actual. Hay la ley establece la creación de consejos consultivos locales, uno por cada comuna, que serían 345, y cuando llega al Consejo Consultivo Nacional, la norma dice que los integrantes del Consejo Consultivo Nacional tienen que haber sido electos, tienen que ser representantes de los consejos consultivos locales, pero le da solamente 10 espacios al Consejo Consultivo Nacional. Eso hace que ni siquiera alcancen a estar representadas todas las regiones. ¿Por qué? Yo no tengo cómo decirlo, pero en el fondo, si yo tengo 345 consejos consultivos con sus representantes que tienen un mecanismo de elección, la forma de elegir el Consejo Consultivo Nacional es súper complicado para definir quiénes son los 10. Nosotros tenemos un reglamento, que es el reglamento de participación infantil, donde se creó por reglamento, ¿verdad?, que haya una representación regional en las comunas y que en realidad el Consejo participe en 32 representantes, 2 por región, y solo 10 sean la directiva. Sin embargo, no parece tan justo porque la instancia regional no existe en la ley. No existe la instancia de Consejo Consultivo Regional. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Estamos proponiendo que no se pierda la idea de que los consejos regionales y nacionales sean representantes de los comunales, que se generen estos consejos consultivos regionales, que en el fondo son 2 niños de cada una de las comunas de la región, entonces habrán consejos consultivos más grandes y otros más pequeños, y que se escojan dos niños, niñas, un niño, una niña, 2 niños, como representantes regionales al Consejo Consultivo Nacional, que es como de alguna manera estamos tratando de trabajar ahora. Adicionalmente a eso, la ley establece que en sus cargos los niños van a durar 3 años. Y eso para niños es muy largo. O sea, es como, porque además hay que cambiar los consejeros cuando cumplen 18 años. Entonces estamos proponiendo que la duración del cargo sea 2 años y no los 3 años, de manera que haya mayor rotación, ¿verdad?, en el sistema. Respecto de las modificaciones, para ir terminando, respecto de las modificaciones del Servicio de Protección Especializada, una de las tareas o uno de los puntos centrales que es crítico tiene que ver con las funciones de supervisión y fiscalización. La Ley de Garantías le asigna el nombre de fiscalización a la Subsecretaría de la Niñez. Dice que la Subsecretaría de la Niñez tiene que cumplir funciones de fiscalización frente al servicio. Sin embargo, ninguna de las reglas que están en la ley permiten fiscalizar, sino solamente supervigilar, ¿ya? Preferimos que diga sencillamente supervigilar y no fiscalizar para tener en el fondo el alcance de lo que se puede y lo que no se puede hacer. En el caso de lo que estamos planteando acá es que para efectos del funcionamiento y de los resultados que esperamos que tenga el sistema de protección especializada, habría que entender la supervisión y la fiscalización como parte de un ciclo de control y mejora y no como actividades separadas, y por eso el flujo, ¿verdad?, que hay que supervisar. Los resultados de la supervisión debieran encaminarse a un proceso de asistencia técnica para generar mejora. Esa fiscalización tendría que estar en la línea de que yo supervisé, ¿verdad?, y permití mejorar y luego fiscalicé, y si la fiscalización resulta negativa, sanciono. Hoy día no existe la asistencia técnica y además está mezclado. No necesariamente hay un flujo.
Y en ese sentido nosotros decimos, el servicio tiene que hacer todo lo que tiene que hacer, que está en su ley, y nosotros como subsecretaría pensamos que podríamos complementar más bien ese ciclo integral de control como alguien externo al propio servicio, de manera que ambas instituciones gestionen, digamos, en ese ciclo de control y mejora. Pensamos que podría eso tener más eficiencia y también más transparencia, que haya alguien de afuera mirando los detalles de qué es lo que se está fiscalizando. Nosotros hoy día podemos supervisar únicamente de forma directa las acciones que el servicio hace directamente por administración directa. Un ejemplo de esto, nosotros en cuidado alternativo, las residencias de cuidado alternativo, hay residencias de administración directa y residencias administradas por las organizaciones colaboradoras. Nosotros como subsecretaría solo podemos supervisar las residencias de administración directa. Y en el caso del servicio, ellos supervisan las residencias de administración de OCA, delegada, y nosotros solo podemos supervisar al servicio su proceso de supervisión. Entonces, ahí hay una cosa rara en términos sí, o sea, de aquí, y esto, aunque parezca sencillo, tiene que ver con algunos verbos que se están usando, ¿verdad? Porque si no, esto es una cosa bien complicada en términos de acceso a información, etcétera. Luego, en términos de, hay unos ámbitos que los vamos a ver después, solamente para mencionarlos acá, en que la subsecretaría puede ejercer la supervisión y la fiscalización, que son en los ámbitos que se señalan ahí. Hay algunos medios para ejercer esa función, que implican algunas limitaciones y de detectar incumplimiento de la normativa del servicio o de sus funcionarios. Nosotros solo podemos hacer recomendaciones, orientaciones y otras cosas, pero no tenemos ninguna capacidad de, digamos, de una fiscalización más completa. Por parte del servicio, el servicio supervisa técnica, administrativa y financieramente la normativa de los proyectos que ellos encargan. Y por lo tanto hay ahí elementos que también es necesario mejorar. Y las modificaciones en particular, que son las últimas. Gracias. En particular, lo que en términos de los programas y de lo que quisiéramos que se trabaje en este proyecto de ley, es respecto de los programas de protección, que fue una de las, digamos, lo que hace la ley del servicio es crear estos programas de protección. Necesitan con urgencia modificaciones el diagnóstico, que hoy día se llama diagnóstico clínico especializado, y que le estamos cambiando no solo por semántica, sino que por profundidad, la idea de un diagnóstico de protección especializada, porque la parte clínica no es algo que se esté haciendo. Y eso significa modificar la forma en la que eso se está tratando, porque hay duplicidades, y promocionar una mayor oferta a nivel local y a nivel regional. Respecto de las intervenciones ambulatorias de reparación, necesitamos que se cree una línea de acción para programas ambulatorios que están destinados a interrumpir trayectorias de desprotección, reparando daños que están bastante minimizados en la ley del servicio, y es lo que estamos viendo hoy día, ¿verdad? Estos niños que están en simultaneidad entre el sistema judicial y el de protección, no hay programas para ello. Y por último, en el sistema de reacreditación, hay una acreditación y hay un proceso de reacreditación. Lo que estamos proponiendo es flexibilizar los plazos de manera de incentivar la mejora continua, y la idea es que la reevaluación, en vez de hacerse de manera fija cada 4 años, se haga en un plazo menor o mayor, de manera de poder permitir que los que están muy bien puedan continuar trabajando muy bien en base a su evaluación de desempeño, y los que no estén tan bien podamos tomar algunas medidas antes de los 4 años de función. Eso, Presidenta. Bueno, agradecer la exposición. Está bastante, muy bien resumido, diría yo, para lo extenso del documento que tenemos que revisar. Aclarar, porque hay algunos, aquí hay senadores que estaban de antes en la comisión, otros que llegamos este año. Entonces, aclarar que este proyecto es un proyecto que se vio en el mes de enero, que se recibieron audiencias, que se votó en general, para efectos de los senadores que están presentes, ya se votó en general, y que la votación que viene a continuación, no hoy día obviamente, es la votación en particular.
Vamos a ofrecerle a los senadores los documentos, les vamos a enviar por correo electrónico desde la Secretaría todas las exposiciones de las personas que participaron, que participaron en el mes de enero, y, de tal manera que ustedes puedan analizar las opiniones de esos expositores, entre ellos la UNICEF, respecto de este proyecto. Nosotros tenemos todavía dentro de la tabla de hoy la exposición del defensor de la niñez, pero le vamos a dar la palabra a los senadores para alguna consulta y luego expone el defensor. Sí, senador Walker y después la senadora Carvajal. Sí. Okay. Presidenta, muchas gracias. Obviamente nos interesa escuchar al defensor de la niñez, Anwar Quisille, pero la intervención que voy a hacer sirve también para que él se pueda referir a estos temas. Agradecer a la subsecretaria. Aprovecho de hacer una pregunta. No sé si está contemplado que en una próxima sesión recibamos al director del Servicio Mejor Niñez, al nuevo director. Vamos a dar el espacio para que todos los senadores que propongan puedan, entonces de tal manera si no hay muchos expositores, vamos a hacer ambas cosas. Desde análisis. Ya, Presidenta, lo acogemos y queda en acuerdo invitar al nuevo director, Claudio Castillo se llama, ¿no? Del servicio. Bueno, lo conocimos además del Ministerio de Desarrollo Social y sería importante, como muchos de los ámbitos de las indicaciones inciden en las facultades, las competencias del director del Servicio Mejor Niñez, va a ser muy importante contar con su exposición y otros temas que nos pudieran interesar del servicio, ¿no? Simplemente, y estoy seguro que el defensor de la niñez se va a poder referir a esto porque lo hemos conversado con él también. Acabamos de tener una reunión, de hecho, con la senadora Rincón como presidenta de la subcomisión mixta de presupuesto que tiene que ver con estos temas y con el Servicio Mejor Niñez y desde luego con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo echo de menos algunas menciones en la exposición que ha hecho la subsecretaria respecto, por ejemplo, de los objetivos estratégicos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia. Por ejemplo, cuando se habla de supervivencia, me parece muy bien que saluda a la vida saludable, a la salud mental de niños y niñas y adolescentes, a las condiciones medioambientales de los territorios, el acceso a la vivienda, los que trabajamos con los comités de vivienda. No me cabe duda que el caso también del senador Osandoni, la senadora Carvajal, de usted, presidenta, y también del senador Castro, sabemos la importancia que tiene que ver desde la política de infancia, lo que es para efectos del plan de emergencia habitacional, por ejemplo, poder acelerar la construcción de viviendas. Hoy día escuchábamos al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de la cantidad de permisos de edificación que están a punto de caducar y que son viviendas que pueden construir, y muchas de ellas tienen que ver con el plan de emergencia habitacional, que tiene que tener a los niños en el centro, ¿no? Pero echo de menos menciones específicas cuando se habla de supervivencia, de desarrollo, de protección, de participación, un énfasis mayor a lo que es la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Cuando vemos la cantidad de niños, niñas y adolescentes que han resultado muertos en el último tiempo, este año sobre todo, producto de balaceras, ¿no es cierto? Sobre todo acá en la región metropolitana, pero hemos tenido casos en Ovalle, en otras comunas. Yo creo que lo vamos a ver después en la indicación, en la discusión en particular, pero tiene que estar en el centro también lo relativo a la seguridad. Se habla en el punto 9 de disminuir todas las formas de violencia ejercidas contra los niños, niñas y adolescentes y reparar los daños que estos provoquen en su desarrollo y bienestar. Ahí yo echo de menos en la exposición que se hable específicamente de la seguridad de los niños, niños y adolescentes que mueren producto de balaceras y otros hechos delictuales. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
a pesar de la ley que aprobamos, sigue siendo todo un tema. Las redes de explotación sexual de los niños, eso tiene que estar expresado, a mi juicio, expresamente dentro de lo que es el elemento de protección, ¿no? El cumplimiento de las demandas de alimentos. Yo le contaba al defensor de la infancia, fuimos convocados todos los senadores de la región de Coquimbo por parte del presidente de la Corte de Apelaciones en La Serena a una reunión. Nosotros tenemos particularmente en Coquimbo y La Serena un atochamiento de causa a los tribunales de familia, porque nosotros hemos aprobado muchas leyes, por ejemplo, la ley de cumplimiento de pensión alimenticia, que ha sido muy efectiva, pero ha redundado también en una sobreexigencia a los tribunales de familia, la necesidad de crear más tribunales de familia, la necesidad de tener más liquidadores para el cálculo, el pago de las pensiones alimenticias adeudadas en los tribunales de familia. Eso es fundamental, que forma parte de la Agenda 2030 con la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Estamos discutiendo la ejecución presupuestaria para efecto de la ley de presupuesto. Bueno, esos temas son temas muy concretos que yo creo que tienen que estar en esta presentación y que tienen que estar en las prioridades de infancia en materia de ley de presupuesto. Pero me encantaría escuchar a la subsecretaria respecto de eso y también a la Defensoría de la Niñez. Yo sé que es una preocupación del defensor, pero sería bueno en el marco de esta ley que concreta la ley de garantía poder discutir estos temas. Yo siempre lo dije, Presidenta, que la ley de garantía debió discutirse y aprobarse antes de la ley que creó el Servicio de Protección Especializada. No fue así, incluso esto se llevó al Tribunal Constitucional, las cosas son como son y por eso esta ley trata de remediarlo, pero esos temas son centrales. Gracias, Presidenta. Yo creo que, bueno, con la exposición del senador Walker se profundiza más en la importancia que tiene sacar esta ley y por eso es la urgencia que tiene también legislativa. La senadora Carvajal quiere hacer una consulta. Yo solo mencionar que también es un tema, así como planteó varios temas el senador, el tema de la salud mental es una cosa que preocupa. Yo estuve el fin de semana con varios médicos, pediatras, que trabajan en hospitales públicos en mi región y hoy día hay una situación que se los dejo ahí como tema que no es menor. Hoy día la hospitalización de casos se está haciendo buscando espacios en los hospitales para estos niños que están sufriendo crisis que claramente no es posible administrar desde sus hogares. Primero es una situación general del país que preocupa, pero se sabía que después del COVID iba a haber una situación crítica de salud mental que se está viviendo en Chile. Yo sé que hay muchas crisis, pero esta probablemente es de las graves, porque los suicidios en Chile, los intentos de suicidio están aumentando mucho y bajando la edad promedio que había. Entonces no es un tema menor, la deficiencia de espacios para el tratamiento en los hospitales públicos y la falta de profesionales es grave. Entonces es un tema que hay que abordar. Yo sé que hay muchos temas, pero este no es un tema menor, porque si a eso le agregamos que muchos están con crisis psiquiátrica por situaciones de abuso, la situación se complica un poco más. Senadora. Gracias, Presidenta. Saludar a todos los invitados, convidados y convidadas, como decimos en el campo. Mis excusas porque efectivamente yo no fui parte de la comisión antes, a mediados de este año, pero obviamente que no quita aquello, la preocupación que debemos tener respecto a la niñez, la infancia y la adolescencia en Chile. Entonces, yo solo hacer un punto respecto al diagnóstico actual. O sea, llama la atención y también es una constante, uno que ya lleva harto años en el Congreso, 10 años, que cada vez que hay un cambio de gobierno hay políticas nuevas. Algunas profundizan, otras se hacen cargo y me preocupa harto a mí el tema de la resolutividad y de los tiempos. Efectivamente, yo creo que los niños y niñas de nuestro país ni en ningún lugar del mundo pueden seguir esperando. Entonces, solo un punto respecto al diagnóstico. A mí me interesaría mucho saber en qué estamos. Primero, porque ya lo han mencionado los colegas senadores y senadoras, tenemos un alza bien preocupante en materia de homicidio respecto a niños. Y las cifras así lo dicen. La seguridad,
vulnerabilidad también dentro de las propias instituciones que son garantes, como son las instituciones de nuestro país y nuestro Estado, bajo el alero de nuestro Estado de Chile, digamos, para no ponerle nombre distinto. Entonces, me interesa aquello, la cobertura en materia de salud, por cierto, pero hay un punto que también está haciendo mucho eco y que a veces se invisibiliza mucho, que es el tema de la deserción escolar. Entonces, creo que ahí, como se dice, podemos caminar y masticar chicle, como se dice cotidianamente. Entonces, creo que a mí me interesa también partir de una base en que estamos. Y eso yo les pediría, ya sea por no sé, los mecanismos de información dirigida o tal vez un pequeño análisis. Y lo otro, que nosotros tuvimos ocasión de estar con don Anuar Quesilla a propósito de una invitación a nuestra bancada, porque nos preocupa mucho el tema como Partido por la Democracia, que tiene que ver con la estructura y el financiamiento y el respaldo para aquello. O sea, no podemos tener un reconocimiento sin tener recursos. Y creo que ese es un elemento que hoy día aporta lo que señalaba el senador Walker y la subcomisión, obviamente, de presupuesto, y sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social y otros que están acompañando todo este proceso, deben tener un especial énfasis. O sea, si nos preocupa, nos debe ocupar y nos debe hacer garantes de respaldar políticas en materia de la niña y la infancia que hoy día no pueden esperar. Así que yo solo me quedo con eso. Y lo segundo, a propósito de los recursos. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales y su compromiso con las niñas? Muchos de nuestros municipios nos dicen, oiga, a mí me recargan tareas, tenemos que llevar gente, pero no tenemos ni un peso, digamos, para poder destinar. Y creo que ahí hay un elemento que, si bien no está a cargo ni dentro de las competencias, pero sí hay planes y programas, por ejemplo, en materia de recursos financieros en formación, ciencia y tecnología, en donde podemos también colaborar de manera directa, sobre todo en municipios, en comunas más vulnerables, con acceso a programas a lo mejor de atención temprana de salud mental o de programas, por ejemplo, a niveles comunales en los veranos, o sea, y otros tantos. Yo solo quiero terminar, Presidenta, a lo mejor no tiene nada que ver, pero a mí me parece que se merece un total reconocimiento y que tiene que ver con el Ministerio de Cultura y el MIM. Tuve ocasión de ir al MIM con mi hijo en las vacaciones de invierno y la verdad que es impresionante, y el trabajo que hacen añeque con pocos recursos. Entonces, ya quisiera yo tener un museo interactivo en cada una de las regiones, o que ellos tuviesen la posibilidad de venir acá y conocer ese mundo que, para incluso uno que es adulto y que ha tenido la posibilidad o el privilegio de salir fuera de Chile, es un orgullo nacional. Y creo que ahí hay una poca coordinación, pero además un respaldo en donde nosotros ya quisiéramos que, por favor, abordáramos esa temática, felicitar a toda la gente del directorio del MIM y ojalá tener ocasión de que hayan recursos, porque ni siquiera la posibilidad incluso de que ellos salgan a las regiones, pero no hay recursos. Entonces, ¿cómo convenimos también con los gobiernos regionales, haciéndolos partícipes y entregando respaldo y recursos suficientes para que esto también se aborde a nivel comunal y regional? Gracias, Presidenta. Gracias, senadora. Le vamos a dar la palabra a la Defensoría de la Niñez. Solamente comentar que no sé, desde la ignorancia pregunto, si existen indicadores de este tipo de cosas, porque la realidad los gobiernos regionales, desde que se crearon, han tenido muchas cosas buenas, pero también algunas bien complejas que no voy a detallar, y que yo creo que claramente no fueron el objetivo de la creación y de la descentralización del país. Pero independiente que no vamos a retroceder respecto a la regionalización y los gobiernos regionales, sería interesante poder tener indicadores de gasto y qué programas tienen, porque claramente es un tema que, si bien es de libre albedrío, sería interesante saber cuáles son los gobiernos regionales que están gastando, están invirtiendo en la niñez o están cofinanciando algunos programas del Estado y cuáles no están haciendo absolutamente nada. Y lo mismo, indicadores en las comunas que pudieran también mostrarnos, porque si nosotros pensamos objetivamente, y no para la frase para el bronce, los niños son el futuro de Chile realmente. Entonces, si los municipios y los gobiernos regionales invierten en la niñez, vamos a tener probablemente regiones de mucha mejor calidad de vida, más sano, más feliz y un montón de otros factores. Cuando eso no ocurre, lo más probable es que lo vamos a ver en el futuro y no tan lejano. Entonces, creo que sería interesante
tomarlo y ver si es que no se hace, algunos organismos como la UNICEF u otros pudieran ayudar a implementar ciertos instrumentos que no cuestan nada ahora que hay oficinas locales de la niñez, que ellos pudieran hacer de alguna manera esa evaluación y permitieran que podamos también, para quienes nos interesa el tema, poder tener una fotografía de qué están haciendo las autoridades elegidas democráticamente en este país con el tema, y también son indicadores que nos sirven para pensar por quién se vota y por quién ya no se vota, ¿cierto? Es democracia. Entonces le damos la palabra a don Anuar Quesilla. Es para no... Porque le va, ya, sí, después Sí, no, toma la palabra. Súper breve. Les quiero agradecer especialmente los comentarios de esto y hacer una propuesta. Primero, no hemos tenido la oportunidad porque estuvimos en la Comisión de Familia de la Cámara y después no estábamos concentrados en adopción. Si ustedes quisieran tener una sesión para presentarles la política y el plan de acción, porque ahí hay un capítulo completo del diagnóstico en que varios de los temas que se plantearon aquí están, y en términos de los objetivos estratégicos también contarles cómo eso se expresa. En este minuto la política está en la Contraloría, en realidad el plan de acción está en la Contraloría para la sanción final, pero estamos en condiciones de que si les interesa lo podamos mirar, digamos, cuando ustedes estimen que sea necesario. Y lo segundo, a propósito de lo que señalaba la senadora Carvajal y la senadora Aravena, uno de los elementos, y me atrevo a decirlo aquí, uno de los elementos que están en la propuesta de la política, en la gobernanza de la política, es que se requiere, esto también lo hemos hablado con el defensor, es sumamente necesario contar con un modelo de financiamiento para la política y para el plan que están enmarcados en la Ley de Garantía. Y cuando decimos modelo de financiamiento, no estamos diciendo el presupuesto fiscal, estamos diciendo, digamos, la ley de presupuesto tal cual está, ese es un elemento fundamental, pero estamos más bien, hemos revisado experiencia internacional, en fin, otro tipo de elementos que hay acá, y pensamos que podría perfectamente, eso va a requerir por supuesto un respaldo legal, pero pensamos que llegó el minuto de determinar cuál es un modelo de financiamiento estable de una política de esta naturaleza. Esto significa de dónde vienen los recursos, cómo se distribuyen esos recursos, cómo se complementan recursos comunales con regionales y con nacionales, quién hace qué, de dónde viene la plata, cómo se maneja, quién la controla, que va más allá, en opinión nuestra, de la discusión presupuestaria anual de la ley de presupuesto, que está muy bien, va a ser el fin, claro, pero tienen que haber otras cosas, así como hay exenciones para cultura, como hay otras cosas, debiera haber un modelo de financiamiento. Tenemos un análisis de experiencias internacionales que podrían ser importantes de revisar, de cómo ha funcionado, y por lo tanto a la base de eso están estos indicadores de los gobiernos regionales. Con esto termino. Lo único que hoy día hay en los gobiernos regionales es una glosa en el presupuesto del año 24 que dice que los gobiernos regionales están autorizados para destinar a materias de infancia y adolescencia hasta un X%, que creo que es el 3% del presupuesto de inversión. Nosotros hemos estado viendo eso con algunos de los gobiernos regionales, algunos particularmente activos en esta materia, y la verdad es que esa propia glosa hay que reforzarla, porque ¿qué es lo que dicen los gobiernos regionales? Yo simplemente voy a repetir lo que me dijeron en las conversaciones. Es tan amplio el texto que podría ser todo y nada al mismo tiempo, esto de un gasto en infancia que no sea infraestructura y no sé qué. Hay una restricción que dice que ese gasto no puede aumentar cobertura de programas vigentes, o sea, si el programa existe, no podría aumentarse la cobertura del programa vigente, sino que tienen que ser cosas nuevas. Yo no quiero decir si estoy a favor o en contra de eso, lo que digo es que si no se formula mejor esa glosa o lo que sea el mecanismo de financiamiento, se le hace muy difícil a los gobiernos regionales poder tener en el fondo una participación más activa en este modelo de financiamiento. Entonces, yo pienso que este tema, asociado también a la armonización, porque todo esto va a salir fantástico, seguramente Anuar va a decir de eso, todo esto puede salir estupendo, pero si no tenemos un financiamiento, digamos, una forma de financiamiento estable, incluso para las contingencias.
O sea, todo el tiempo hay contingencias, surgen temas nuevos, hay temas emergentes que hay que tratar. Y si uno no tiene un mecanismo que le permita financiar eso, en la práctica espera 2 años. El año en que lo identifica, el año que lo plantea y el año en que lo aprueban. O sea, son 3 años para eso. Entonces, creo que ahí hay un tema importante que tal vez podría ser materia de conversación. La senadora Carvajal quiere hacer una propuesta y luego, discúlpeme que no le hemos dado la palabra hace rato, 2 perdone. minutos, gracias, Presidenta. El primero, para decir que a nosotros nos hace falta tener cada cierto tiempo un reseteo de todo lo que está pasando en la niña. Por tanto, mi propuesta a nuestra Presidenta es ver si podemos tener tal vez un coloquio aquí en el Senado, en donde nos planteemos y el organismo interesado de la mano del Senado, Presidenta, si se puede, una mañana para un poco actualizar datos y ver la injerencia y darle impulso y visibilidad, porque en mi propuesta la Presidenta ahí nos decidirá. No, la Presidenta no, todos los que estamos presentes. Y lo segundo, Presidenta, es que efectivamente generemos un compromiso regional con la niñez, pero no en lo declarativo. O sea, uno que tiene ocasión de estar en comunas vulnerables con harta vulneración social y de los niños, al final todo esto se traduce, y perdonen la expresión, en un despilfarro de recursos, en acciones que no dejan ninguna huella. Cuando a mí me dicen, ¿saben qué? Voy a celebrar el Día del Niño y con esto me voy a gastar 40 millones en un show que dura 2 tardes, perdónenme, pero eso al final del día es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, ese compromiso regional, tal vez de una propuesta que nazca de ustedes, que nosotros podamos impulsar y que quede la glosa así establecido, con seguimiento y todo, sería ideal. Ya. Estamos a tiempo, me refiero a lo que significa el presupuesto. Nosotros le voy a pedir yo a mi asesora, Carmen, que se vincule con la subsecretaría y con la Defensoría para poder ejecutar el coloquio si están todos de acuerdo los senadores y que nos comprometan su asistencia a ese coloquio, porque es muy importante que si esta comisión va a hacerla, los senadores que estamos presentes podamos asistir. Si les parece, porque de ahí pueden salir muy buenos acuerdos para efectos del presupuesto del 2025. Yo estoy súper de acuerdo, la Araucanía tiene uno de los más grandes presupuestos de Chile y yo creo que hay muy poco destinado a infancia y también coincido con la senadora y con esto le doy la palabra, es que yo creo que el país ya está bueno de fiestas y show, yo creo que ya es momento de ponernos serios con los temas e invertir en lo que se debe invertir, que son cosas más estructurales que una fiesta muy masiva que en el fondo se acaba en la tarde de ese día. Adelante, don Anuar. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludar y agradecer la invitación a la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado por su intermedio, Presidenta, y comentar a propósito, antes de hacer el comentario respecto del proyecto de ley que nos convoca, destacar la importancia de la discusión que se da luego de la intervención de la subsecretaria. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser muy difícil avanzar en este proyecto de armonización si no se entiende respecto de qué se está legislando en particular respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile. Tanto lo que indicaba el senador Walker, de los temas que le preocupan, como lo que señalaba la senadora Carvajal, son temas que de una u otra forma se conversan en la opinión pública, pero que creo que en el contexto de una jornada temática en esta comisión es particularmente relevante para poder comprender el sentido de por qué una vez en vigencia la Ley de Garantías y Protección Integral, la Ley 21.430 y las siguientes leyes, adquiere la necesidad de poder armonizarla con estos cuerpos legales que actualmente se intentan articular. ¿Por qué lo digo? Precisamente por la situación que actualmente vive la niñez. En materia de seguridad, lo decía el senador Walker, en materia de explotación sexual, en materia de salud mental, en materia de violencia escolar, en materia de salud física, ¿no? Y también particularmente en lo que tiene que ver con los presupuestos. Solamente indicar que en el mes de mayo de este año la Defensoría de la Niñez publicó un documento denominado Diagnóstico de la situación de niños, niñas y adolescentes, donde hay una foto a mayo del 2024 de distintos temas en cada una de las materias que acabo de nombrar, pero es mucho más relevante mirar bien ahí los temas presupuestarios, porque dentro de ese diagnóstico se identifica una noticia muy lamentable para Chile, que es que los presupuestos que están relacionados con niñez y adolescencia
son los más frágiles en el Estado. En términos bien coloquiales, cuando hay apuros económicos, quienes más sufren las consecuencias de esos recortes presupuestarios son los niños, niñas y adolescentes. A mí me gustaría, por ejemplo, saber, y no sé, yo creo que como dice usted, senadora Carvajal, estamos a tiempo, sería muy importante conocer, por ejemplo, cuál es el presupuesto que para efectos de implementar y ejercer la rectoría del sistema de protección integral por parte de la subsecretaría, cuál es el presupuesto que, por ejemplo, la Dirección de Presupuestos le ha asignado para cumplir con todo el rol. Porque la cantidad de responsabilidades que tienen a la luz de la ley de garantías probablemente no es consistente eventualmente, sin conocerlo con el presupuesto que se les va a asignar. Entonces, ya ahí hay que poner las prioridades respecto de la necesidad de fortalecer la rectoría del sistema, del 100% de los niños, niñas y adolescentes, y no solamente del 5% de los niños y niñas que están en situaciones más complicadas, a propósito de las vulneraciones de derechos o involucrados en delitos, que, por cierto, requieren una coordinación y una atención y un abordaje integral. Quiero valorar en particular la presentación del proyecto de ley y la tramitación por parte de esta comisión. ¿Por qué lo digo? Porque esto es parte de la estructura del sistema de protección integral. Cuando el Estado de Chile tomó la decisión de construir un sistema de protección integral, se dio una estructura que, de hecho, lo conversábamos en la mañana con el senador Walker. Tenía que haber y sin perjuicio de las críticas que sostenemos respecto a los tiempos en los cuales surgió cada proyecto de ley, ¿no? Donde hubo evidentemente un desorden que nos tiene probablemente armonizando nuevamente el marco normativo, porque Chile actualmente cuenta con un marco de garantías que es el sistema que es la ley 21.430, y una garantía normativa que hace una bajada de la Convención sobre los Derechos del Niño a la realidad nacional. Luego se crea un organismo rector, que es la Subsecretaría de la Niñez, particularmente el Ministerio de Desarrollo Social, y se crea institucionalidad especializada para hacerse cargo de los adolescentes en conflicto con la ley y los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado vulnerados en sus derechos, y se cuenta con un organismo autónomo de monitoreo y control de la política pública que está dado por la Defensoría de la Niñez. En términos de estructura está. Lo que debemos avanzar es precisamente cómo, a propósito de esta estructura normativa, se puede justamente satisfacer este diagnóstico que es preocupante, ¿no? Y en eso radica la presentación a propósito en términos muy generales de este proyecto de ley. Yo había preparado una presentación, pero no sé si... perfecto, que ahí viene. Sí, que está más bien vinculada, no se va a ver muy bien, está más bien vinculada a comentarios específicos de este proyecto de ley, pero son generales y van a estar detallados en la minuta que vamos a hacer llegar prontamente a la comisión, y que tiene que ver precisamente con, si pasamos a la siguiente, con analizar de manera muy sucinta, ¿no? Sin perjuicio de la disposición de la Defensoría para estar presente en las sesiones en las cuales se tramita este proyecto, cuáles son los desafíos a nivel normativo que actualmente enfrenta este proyecto de ley, este proceso de armonización de lo normativo. Luego, cuáles son algunos análisis y recomendaciones del proyecto de ley con las nuevas indicaciones. Tal como lo decía usted, Presidenta, este proyecto de ley se presentó en el mes de enero del año 2024. La Defensoría de la Niñez formuló recomendaciones para fortalecer este proyecto de ley, y lo que vamos a hacer en esta presentación es precisamente ver las principales, no todas, las principales recomendaciones que elaboró la Defensoría, y ver si a propósito de las indicaciones presentadas se cumplieron o no se cumplieron, o si se cumplieron parcialmente. A ver, si pasamos a la siguiente, ¿cómo entendemos y cuál ha sido el enfoque que le hemos dado al proyecto de ley desde la Defensoría de la Niñez en base a un análisis que dice relación con que este proceso de armonización legal, donde se armoniza la ley de garantías, la ley del Servicio de Protección Especializadas y la denominada ley de subvenciones, da cuenta, ¿verdad?, o tiene como objetivo armonizar el marco normativo relativo a niñez y adolescencia en tres niveles, ¿no? Primero, en la gestión rectora, que tiene que ver precisamente con cómo este proyecto de ley intenta mejorar, ¿verdad?, las funciones y atribuciones del Consejo Interministerial de Niñez y Adolescencia, la Subsecretaría, y cómo se articula con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, en la gestión de casos y en la gestión programática. Y desde esa mirada nosotros desde la Defensoría hemos identificado los desafíos normativos en cada uno de estos niveles. Si pasamos a la siguiente, por favor, nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista de los desafíos normativos hay que tener algo muy claro. El proyecto de ley de armonización, una vez aprobado por el Congreso Nacional y ya dicha ley, dicho proyecto de estas modificaciones promulgadas,
no implican que hayamos cumplido la tarea de contar con un marco normativo robusto. Es un marco normativo que va a permitir abordar los problemas que actualmente se han diagnosticado respecto del sistema de protección integral, porque tan importante como trabajar en el proyecto de armonización, que precisamente mejora, define roles y las funciones, ¿verdad?, de distintos estamentos, que ya no voy a repetir porque la subsecretaria yo creo que lo ha explicado con mucha claridad, sino que también hay que tener en cuenta que hay otros desafíos normativos que hay que seguir fortaleciendo, como los reglamentos de los consejos consultivos, ¿verdad?, la elaboración de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, y hay otros desafíos, ¿verdad?, de cómo esto se articula con la Política Nacional, por ejemplo, de Reinserción Social Juvenil. En el marco, si pasamos a la siguiente, de la gestión de redes y casos, ¿verdad?, el proyecto de ley lo que hace es precisamente buscar una armonización conceptual, ¿verdad?, de los marcos de protección integral y la ley de garantías y el servicio. Busca armonizar también los procedimientos administrativos y judiciales, tal como lo indicaba la Subsecretaría de la Niñez. Pero también es importante que conjuntamente con estos desafíos en gestión de redes y casos también podamos trabajar para contar con una armonía del sistema, no de este proyecto de ley, en lo que viene después, ¿no?, el proyecto de ley que justamente modifica la Ley de Tribunales de Familia, la Ley 19.968. ¿Por qué? Porque es necesario armonizar las competencias de los tribunales de justicia en línea, ¿verdad?, con las competencias en las medidas de protección que dictaminan. Y luego trabajar e ir mejorando, ¿verdad?, los reglamentos y otros proyectos de ley, como por ejemplo la reforma del sistema de adopciones que acaba de ser aprobada por esta comisión hace unos días. Y finalmente, desde el punto de vista de la gestión programática, si miramos la siguiente, esto es simplemente una recapitulación y voy a entrar de lleno a lo que nos convoca. También es importante que se mire este proyecto de ley de armonización, ¿verdad?, desde el punto de vista de cómo se fortalecen los aspectos del modelo de intervención, del proceso de diagnóstico, y fortalecer también los aspectos de funciones de servicio de protección especializada en lo que tiene que ver, ¿verdad?, en los sistemas de acreditación y supervisión, entre otros, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con cómo conversa esta armonización con los reglamentos, por ejemplo, el de la readecuación de Chile Crece Contigo, y también los desafíos que tienen que ver con la reforma al Sistema Nacional de Cuidados y Ley de Subvenciones. Eso está de manera muy explicada en la minuta. Desde esa mirada, lo que nosotros tratamos de fundamentar como Defensoría de la Niñez es que es necesario seguir mirando componentes normativos de la regulación de la niñez y adolescencia en Chile para poder avanzar hacia el sistema de protección integral. Desde ese punto de vista también vamos a realizar un envío de información a esta comisión para efectos de proponer algunas prioridades legislativas que al menos hemos identificado desde la Defensoría de la Niñez. En lo que respecta particularmente a este proyecto de ley denominado de armonización, presentamos algunas observaciones que tienen las siguientes características, ¿no? En primer lugar, presentamos las recomendaciones en atención a estos tres elementos que hemos identificado, ¿verdad? Elementos de gestión rectora, de redes y casos y de gestión programática. Y en cada uno de estos elementos que hacemos vamos identificando, según nuestra opinión, el cumplimiento o no de las recomendaciones de enero en base a las recomendaciones. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de la primera dimensión, del desafío de la gestión rectora? En el mes de enero se identificó algunos desafíos asociados al proyecto de ley, ¿verdad? Mejor definición de roles y funciones de mesas de coordinación entre el sistema de garantía y el servicio de protección especializada, y que esperábamos nosotros de la presentación de las indicaciones, que se mejorara la definición de las mesas de articulación de garantías mediante un artículo propio, ¿verdad?, desde la lógica de la protección integral a nivel nacional. Desde el punto de vista del análisis que hemos hecho de las indicaciones, creemos que ese desafío está cumplido, ¿no? ¿Por qué? Porque se incorpora un nuevo artículo 75 bis, que contiene una mayor definición y especificación del objeto de las mesas, y desde ese punto de vista, desde la Defensoría valoramos la posibilidad de armar comisiones de forma adaptativa a cada mesa, y es positivo también el fortalecimiento con respecto a la política y el plan y la mayor especificación de quienes representan estos servicios. Algunas sugerencias de mejora pueden ser, por ejemplo, mencionar a los representantes del Poder Judicial a nivel local, que eso creo que es importante. ¿Por qué? Porque conocen la realidad territorial desde el punto de vista de los juzgados de jurisdicción. También mencionar explícitamente a la Defensoría de la Niñez como institución participante en las mesas nacionales, puesto que hasta ahora tenemos la calidad de invitados o invitadas. En algunas participamos y en algunas incluso se ha decidido no invitar a la Defensoría. Y también fortalecer la transparencia, publicidad y reportabilidad
de los productos que salen de esas comisiones para efectos de tener el diagnóstico específico de lo que está pasando en materia de niñez y así tener más sentido de realidad. Pero en términos concretos, ese nuevo artículo 75 bis es un avance y se valora desde la Defensoría. Desde el punto de vista de la segunda, ¿no?, que tiene que ver con el fortalecimiento del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, el desafío planteado por la Defensoría en el mes de enero era precisamente potenciar las atribuciones del Consejo Consultivo a nivel nacional, definiendo de mejor manera sus funciones, la cantidad de miembros, operatividad y niveles de incidencia. Y desde ese punto de vista consideramos que este artículo puede generarse mediante algunas mejoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que si bien se destaca la mención a que es el sistema quien cuenta con un consejo, antes era la subsecretaría la que contaba con un consejo, creemos que esto además lo dota de mayor pertinencia, ¿verdad? Y justamente esta apariencia, ¿verdad?, de que estamos frente a una instancia formal, ¿verdad? Y recomendamos, ¿no?, fortalecer la facultad de poder emitir opiniones y capacidad de autoconvocarse que tenga el Consejo Consultivo, porque eso es consistente con los estándares que la propia Ley de Garantías regula en materia de participación de niños, niñas y adolescentes. Y, en tercer lugar, está cortada la presentación, pero esto tiene que ver con el fortalecimiento del procedimiento para la elaboración de la Política Nacional de Niñez y el plan, ¿no? Habíamos indicado en el mes de enero mejorar la descripción del procedimiento, sobre todo el proceso de aprobación, y detallar mejor el seguimiento de la política y el plan. Y creemos que este artículo se puede fortalecer. Valoramos la incorporación de un nuevo artículo 82, ¿verdad?, que están las indicaciones, ¿verdad?, y se destacan los roles de participación de los actores e instancias del sistema en procesos de seguimiento, ¿verdad?, y que se refuercen a partir de las nuevas especificaciones para las mesas. Eso es positivo. Pero recomendamos también agregar el rol del Consejo Consultivo en la evaluación y en el seguimiento de la política y el plan, porque creemos también que la mirada, ¿verdad?, en estas circunstancias tiene que ver con la reportabilidad y con la rendición de cuentas, que es uno de los mecanismos y de las características propias del enfoque de derecho. Siguiente, por favor. En la segunda, son 3, entonces sí, no me voy a demorar tanto. Es lo que tiene que ver con la gestión de redes y casos, ¿verdad? Habíamos identificado como un primer elemento o un primer desafío la armonización conceptual de definiciones de protección integral, medios de acción, protección especializada y otros, tanto compatibilidad como uniformidad, que fue el desafío identificado en enero, ¿verdad? Y creemos que este proyecto ordena y armoniza, en base a las indicaciones, los conceptos que están al interior de la ley y los conceptos, ¿verdad?, que están vinculados con la ley del Servicio de Protección Especializada, particularmente sobre medios de acción y definiciones y alcance en los procedimientos de protección. Y ahí, evidentemente, creemos que el nuevo artículo 57, numeral 1, letra B, no explicita el proceso de acompañamiento y levantamiento de alertas, y eso es importante generarlo porque el acompañamiento es vital justamente en estos procesos. Entonces, creemos que es importante fortalecer esa norma a propósito de esta incorporación. Otro desafío identificado tiene que ver con la armonización conceptual de definiciones de protección especializada hacia definiciones por competencias y no materia, ¿no? Creemos que es importante y se valora positivamente la regulación a nivel legal de los procedimientos especiales, por ejemplo, el proceso de tutela administrativa. Pero creemos que es importante que el tema de la protección administrativa no es solo competente para las familias y la sociedad, sino que también es importante la responsabilidad administrativa de los propios cogarantes, es decir, los organismos de la administración del Estado también son sujetos que pueden ser responsables administrativamente, y eso resulta importante para relevar esta nueva figura que se viene a implementar, ¿verdad?, en el sistema de garantía, que es la protección administrativa. En cuanto a la modificación del artículo 71, número 11, creemos que se podría hacer mal uso de la instancia judicial ante la diferencia de criterios profesionales. Creemos que es muy importante que quede muy regulado, y esto tiene que ver también un poco con el proceso de modificación a la Ley de Tribunales de Familia, los roles y competencias que tienen tanto las oficinas locales de la niñez como los tribunales de familia, puesto que si no hay claridad respecto al rol específico que cumplen las oficinas locales de la niñez y no tienen herramientas para hacerse cargo de aquellas materias que son de su competencia, se va a producir precisamente el efecto contrario, que es que van a recibir los casos y los van a devolver al tribunal de familia, y vamos a terminar nuevamente judicializando todo por una vuelta más larga. Y eso es justamente una de las cosas que intenta prevenir
el sistema de protección integral. Desjudicializar los problemas de las niñas precisamente para hacerse cargo de aquellos que son más graves, ¿verdad?, o que tienen una repercusión importante, por ejemplo, cuando está en peligro el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia. Y si pasamos a la siguiente, por favor, para no tomarme todo el tiempo. Finalmente, en lo que tiene que ver con los desafíos de gestión programática y que están vinculados más bien al a la ley 21.302, creemos que en primer lugar es positivo, y lo nombraba la subsecretaria, ¿no?, este cambio de nombre de diagnóstico clínico y a la denominación de diagnóstico de protección especializado, por todas las circunstancias ya que había indicado la subsecretaria. Recomendamos en la minuta que vamos a hacer llegar ampliar la referencia que se hace a desarrollo de un plan de intervención individual por parte del proyecto interviniente a los proyectos o prestaciones requeridas, pues no solo niños ni adolescentes pueden intervenir en un proyecto. Además, también creemos claro de la lectura los roles sobre el plan de caso. Por ejemplo, ¿quién los determina? Lo determina la OLN, o desde la visión de integralidad, el programa debiese hacer solo el diagnóstico, identificar las necesidades de intervención y propuestas en el plan. Creemos que eso es un cambio que es importante para otorgar certeza jurídica a los fines de del sistema. Y finalmente, un tema al cual hacía alusión también la subsecretaria, tiene que ver con el fortalecimiento de aspectos de funciones que tiene el Servicio de Protección Especializado en materia de acreditación, supervisión y también en otros aspectos, porque destacamos que el nuevo artículo 24 del proyecto se hace referencia a los procesos de supervisión de los centros de cuidado alternativo. Pero advertimos que la nueva facultad de la Subsecretaría de la Niñez sobre acceder a la carpeta individual podría, si no se toman aquellos resguardos necesarios, podría incurrir en temas que tienen que ver con vulneración del derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el proceso de acceso a las carpetas de niños, niñas y adolescentes requiere justamente tomar todas aquellas salvaguardias que sean necesarias precisamente para preservar ese derecho a la intimidad o al derecho a la vida privada. Y en el caso de las auditorías, los centros de cuidado alternativo por parte de la Subsecretaría de la Niñez, ponemos que acá que no se visualiza el grado de consecuencia ante esta auditoría, y ya algo sobre esto ya decía la subsecretaria a propósito del ciclo integral del control. Creemos importante que estas supervisiones, ¿verdad?, de esta auditoría no sean meramente declarativas y no tengan ningún impacto respecto de aquellas instituciones que son supervisadas. Necesitamos justamente a propósito del ciclo integral de control generar mecanismos que puedan obligar a los supervisados a adoptar medidas para efectos de mejorar la gestión al interior de los centros de cuidado alternativo residencial. Y finalmente, una de las cosas que al menos desde la Defensoría de la Niñez hemos relevado, no en el contexto de esta comisión, sino que en el contexto de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, con la que vamos recurrentemente con la subsecretaria, dice relación con la supervisión y el monitoreo de la situación de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Actualmente estamos frente a un sistema de supervisión, es decir, los que visitan los centros son muchas instituciones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, los tribunales de justicia, el propio servicio, el Comité para la Prevención de la Tortura, la Defensoría de la Niñez. Al menos 5 supervisan la situación de los niños y niñas que están en residencias, ¿no? Y eso evidentemente tiene una dificultad, que en definitiva cuesta mucho contar con datos específicos respecto de saber cómo están los niños bajo protección del Estado, cuáles son las necesidades que tienen en materia de infraestructura, de atención, ¿verdad?, de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, ¿verdad?, y en definitiva, cuáles son las situaciones cotidianas que se dan al interior de los centros. Creemos desde la Defensoría de la Niñez que es muy importante avanzar hacia un mecanismo coordinado de supervisión de centros, porque además también que lleguen 5 instituciones a un centro a supervisar en un periodo de tiempo, evidentemente puede no solamente entorpecer la rutina de los propios centros, pero además también puede generar información dispar. El modelo, por ejemplo, que se utiliza en el sistema penal juvenil a través de las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros es un buen modelo. Es mucho más difícil en este caso por cantidad de residencias de administración directa y de colaboradores acreditados, pero hay que mirar experiencias que nos permitan avanzar en un mecanismo que permita que todas las instituciones puedan realizar visitas ordenadas, sistemáticas, para tener una foto real de la situación de los niños, niñas y adolescentes. Y con esto ya termino.
¿Cuáles son nuestras conclusiones respecto a este proyecto de ley? Y evidentemente, por su intermedio, presidente, estamos disponibles para justamente dar detalle respecto de cada uno de estos comentarios muy generales. Creemos que con las indicaciones presentadas y que están en el comparado se identifica un avance importante hacia la armonización y se otorga claridad en los distintos elementos de la gestión rectora, en la gestión de redes y en la gestión programática. Identificamos también a través de la revisión de este proyecto la necesidad de evaluar la decisión sobre no entregar mayor gasto fiscal al proyecto de ley que el ya contemplado para su aplicación e implementación en la ley de presupuesto. Es decir, hay un tema presupuestario que está detrás de esto. Es decir, no solamente con la aprobación de este proyecto de ley vamos a solucionar el tema de la implementación y el funcionamiento de la ley de garantías. Sí, hemos identificado también que se requiere, ¿verdad?, que la Subsecretaría de la Niñez sea fortalecida orgánicamente para hacer efectiva su labor en materia de supervisión, de referente técnico y acompañamiento, así como para la implementación en general del sistema de ley de garantía, que era un tema que ya nombraba al comienzo. Se requiere también, se identifican mayores atribuciones a la Subsecretaría de la Niñez para acceder a la información del servicio. Sin embargo, creemos que es importante establecer con claridad quiénes pueden acceder y para qué fines, para efecto de resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y además creemos que se requiere establecer de forma más clara y precisa los roles de la Subsecretaría y del servicio, sobre todo en lo que se requiere a la fiscalización, pero en relación con lo que ya presentaba la Subsecretaria, eso ha quedado de una u otra forma mucho más claro. Y también identificamos la necesidad de avanzar en otros desafíos, ¿verdad?, normativos sobre los cuales se requiere actuar con celeridad. Por ejemplo, la reforma a los tribunales de familia y la reforma al sistema de adopción, que son parte importante del sistema de garantías. Muchas gracias, presidenta. Le agradezco mucho. Bueno, primero pedirle que tengan a bien la invitación a participar activamente del proceso de votaciones. Nosotros abrimos muchos plazos de indicaciones, por lo tanto creo que sería más de economía, digamos, de proceso, que nosotros, como lo hicimos con el proyecto anterior, si hay mejora a las redacciones, las podamos ir definiendo en esta Secretaría Técnica, en la cual ustedes también debieran participar, que es los asesores de la Subsecretaría, además los asesores nuestros, de tal manera de, cuando ya parte el proceso de votaciones, tener acuerdos y propuestas de mejora, algunos articulados que yo, al menos desde lo que escuché, me parecen bastante razonables, y cuando sean temas que tengan que ver con presupuesto, que también coincido en el tema de que, claro, lo lógico es que supervisen, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Hay digamos, funcionarios disponibles para esta labor? Esas son cosas que nos irá a responder después con el tiempo la subsecretaria, pero de alguna manera para nosotros es muy importante primero la presentación, pero sobre todo la disposición a poder hacer mejoras, porque lo lógico es aprovechar este espacio de análisis y procedimiento de que idealmente de que a fin de año este proyecto lo podamos despachar mejor todavía de lo que ya se ha mejorado con los procesos de indicaciones. Quedamos entonces en el acuerdo de incorporar la Defensoría de la Niñez al proceso de discusión de este proyecto. Si no, usted no puede, que usted asigne a algún profesional de su dependencia para que siempre sea el titular y el apoyo. Lo segundo es el tema de la solicitud que hizo el senador Walker de invitar al director del Servicio Mejor Niñez, Claudio Castillo, pedirle a la subsecretaria, quien va a quedar a cargo es Fernando para efectos, y las dos asesores para efectos de que den inicio al proceso de reuniones ya con la Secretaría Técnica, y estaremos al tanto de si el 23, volviendo de la semana distrital, podemos comenzar a iniciar el proceso de votaciones, pero sabiendo que el inicio de la sesión va a exponer la persona que ha solicitado, y también el acuerdo que tomamos en relación a esta jornada especial que vamos a trabajar en conjunto con la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría y nuestros asesores, y Carmen ahí quedó a cargo de ayudarnos a coordinar. Respecto a estos temas, un minuto antes de cerrar, pedirle, Carmen, si puede, nosotros quedamos pendientes de hacer una propuesta, esto tiene que ver con otro tema, pero todo... No sé si... ¿Perdón? Por supuesto, hay
Pidió la palabra la senadora Carvajal. Carmen, siéntate, no sé si es para el tema de hormonización, que quiero cerrarlo antes de que termine la comisión. Senadora Carvajal. Bueno, agradecer la presentación del Defensor de la Niñez y solo una propuesta y una pregunta, la dejo lanzada. A propósito de lo que él señalaba, esta, no quiero decir superposición, pero un gran número de actores a propósito de la supervigilancia de los hogares, o en este caso de la... entonces, mi propuesta y mi pregunta es si se ha estudiado algún sistema único, no solo respecto a las residencias privadas, comillas, sino que están bajo el alero del Estado a propósito de esa supervigilancia. Y si no, tal vez pensar en un proyecto que permita, a propósito de esa supervigilancia, tener un actor único o únicos. Eso. Y Sí, si no, para aquí hay trabajar. dos cosas. Una, la economía que estábamos conversando, que esto tiene un costo que no es menor. Lo segundo, que al final no tenemos una información unificada. Y lo tercero, que quizás no se contempla mucho, pero hay un desgaste de los funcionarios y de los niños en esto. O sea, parece un laboratorio, discúlpeme, pero es como que no debiera ser, ¿no? Porque hay una intervención de personas externas. Me imagino la revolución que implica cada vez que va a una institución a supervisar. Claro, así que yo creo que no es un tema menor lo que usted planteó y ver cómo lo podemos rápidamente mejorar. Carmencita, le agradezco la propuesta a la senadora Carvajal para que no nos olvidemos de esto. La presentación la vamos a enviar porque es muy importante para guía, para las votaciones, para nosotros y las mejoras. Carmen, en relación a la propuesta que tenemos de las alternativas que hay para efecto de continuar con el tema de hormonización, quedan liberados si es que quieren, pero si no, este es un tema de niñez, así que lo pueden escuchar perfectamente. Buenas tardes, senadores. Presidenta, por su intermedio, subsecretaria, proponerles a continuación de las dos sesiones que hubieron el día 26 y el 2 de septiembre con la subsecretaria de Salud, si ustedes tienen a bien considerar invitar a la Contralora General Subrogante para opinar sobre el proyecto, sobre la Ley 21.020, específicamente los artículos 23 y 26, que tiene relación con la aplicación del reglamento y la interpretación, que no es progresiva del derecho constitucional a proteger al menor, para seguir. Esa sería una propuesta como comisión que la pudieran invitar a dar su opinión sobre el tema. Y como Quedó en la memoria de todas las exposiciones de los abogados y los institutos, es que habría una interpretación, digamos, muy amplia, extensiva de lo que fue el proyecto y lo que terminó resultando, ¿no? Entonces, sería importante la opinión de la Contraloría, porque hay recursos de por medio que no son menores tampoco. ¿Les parece? Perfecto. Entonces nos quedamos con eso. La otra alternativa era que también pueden ser paralelas. ¿Eh? Sí, la otra alternativa sería pedirle la opinión al Tribunal Constitucional en base, una opinión nada más, no es una presentación, al artículo 1 respecto a la garantía en cuanto a la representación de los menores, porque del artículo 21, 23 y 26 se desprende la representación del representante legal o de los padres en su defecto. En ese sentido, también basado en el artículo 21, 23 y 26 de la Ley 21.020. Sí, por supuesto. Sí, yo, a propósito de que está hoy día en boga la Corte Suprema, a propósito de la justicia, entiendo que hay un ministro o ministra, no recuerdo ni quién, pero me lo mencioné en algún minuto, que está a cargo de los casos de niñez. Si se pudiera también pedir la opinión en relación a la justicia y la operativa en relación a estos temas. Invitación también para el ministro sin Pertegui. Perfecto, una tercera acción. Entonces, si les parece, trabajamos en las tres alternativas de tal manera que, teniendo un rol distinto, el rol de la Cámara de Diputados nosotros, pero sí como, sí, porque creo que este tema nos dejó demasiadas dudas y de alguna manera que las instituciones que regulan, que controlan, nos puedan dar una opinión también es desde el punto de vista jurídico. Así que entonces tomamos esos acuerdos, incluido el de la senadora Carvajal, y con eso ya los liberamos y cerramos la sesión sin más que tratar.